Va. Buenas noches, Carlitos, Carlos, Hola, doctor ¿estás? Soto, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. No, no, nadie todavía abrió. Sí, recién hemos abierto la sesión, Doc. Hoy te voy a mandar un mensaje para que se vayan conectando. Allá. Viendo. No, el término tú lo vas a despedir, ¿eh? ¿Qué Carlos, otro? No hay problema. ya, porque mi batería se me va a terminar Ya, Doc, no se preocupe. No hay y a problema. mitad de camino me voy a quedar sin línea. Allá. Listo, Gracias. listo.
Hola, hola, buenas noches. Hola, doctor, ¿cómo está? Doctor Hola, Ramos, ¿qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué ¿cómo tal? está? Buenas noches. Acá estamos, todo ¿Qué bien. tal, Rodolfo? Buenas noches. Quería probar mi audio si está. Estamos listos, creo. Está el doctor Sí, Sari sí. también. Ya está el doctor Giancarlo. Perfecto. Sí, sí. Ya. A ver que nos diga Mau si es que ya podemos. Mau, tú nos dices, Carlitos, Sí, ¿está doctor, el creo doctor que Luchito Luis sí, Saavedra? sí, está el doctor Luis Saavedra. Faltarían los panelistas, nada más, doctor Rodríguez. A ver, le voy a decir que entre. Me estaba hablando el doctor Valera hace un ratito. Le voy a Ah, decir. sí, ya está conectado. Ahorita lo voy a pasar como Ok. panelista. Ya. Correcto. Sí, solo faltaría el doctor Ramos. Perfecto. Hola, buenas noches. Buenas noches, Hola, doctor Valera. hola. ¿Qué tal? Ya, qué gusto. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, estoy llamando al doctor Ramos. Parece que no contesta. Pero de todas maneras, en todo caso avanzamos nomás, ¿no? Claro, sí, la primera parte es la Sí, administrativa, de tal manera que sí, todavía hay un espacio de tiempo. sí, le voy a estar escribiendo. Bien, entonces, colegas, voy a dar inicio en breve ya a la parte administrativa, que es la primera parte de nuestra reunión. Doctores, buenas noches. A nombre de la Junta de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, tenemos a bien dar inicio a nuestra reunión de este martes 20 de diciembre del año de 2022, muy cerca a Navidad. Este es el último de nuestros webinars en lo que va de este año. El siguiente martes tendremos un resumen global de todo el año y será el último del año. Entonces, en esta oportunidad que estamos tan cerca a Navidad, es propicio que la sociedad misma exprese un saludo de felices fiestas navideñas, feliz Natal a todos nuestros miembros asociados, a cada uno de los participantes, a cada uno de los neurocirujanos de Perú que pertenezcan o no a nuestra sociedad. Es propicio celebrar con ustedes también este agradecimiento hacia Dios en este nuevo nacimiento del Redentor, también hacia cada uno de sus familiares, a cada uno de los familiares, para que todas las familias neuroquirúrgicas puedan tener siempre un ánimo de paz y que reine en tus hogares el amor, la dicha y la prosperidad. Bien, colegas, en lo que va a la sociedad, nosotros hemos tenido una participación permanente de los martes neuroquirúrgicos. Este martes, entonces, es el martes previo a la Navidad, estamos 20 de diciembre, y entonces nos complace mucho poder estar siempre acompañados por un selecto grupo de los neurocirujanos que participan con nosotros. Vamos a pasar a que nuestro secretario general nos dé lectura al acta y voy a invitar al doctor Luis Saavedra para que dé la lectura respectiva. Adelante, Luis. Sí, buenas noches. Procedo a la lectura de la 34ª Asamblea Ordinaria de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Siendo las 20 horas del día 13 de diciembre de 2022, se reunieron mediante plataforma virtual Zoom el presidente, doctor Pedro Soto Padilla, el secretario general, doctor Luis Saavedra Ramírez, y el secretario de Acción Científica, doctor Carlos Mao Vázquez Pérez. Se conectaron a esta plataforma 75 participantes. Sección informes. El doctor Pedro Soto informa que tenemos el grato honor de continuar con nuestras actividades académicas de nuestra sociedad y estamos complacidos por la presencia de varios colegas, como el doctor Alpizar, reconocidos en el campo de la investigación y parte neuroquirúrgica de columna,
que esta noche vamos a presentar. Lectura del acta anterior. Se hizo lectura de las actas anteriores sin ninguna objeción para luego ser aprobadas. Orden del día. Se dio inicio a esta parte de la asamblea virtual, dejando en uso la palabra al moderador Dr. Elar Cari Condori, de esta 24ª sesión ordinaria virtual, simposio capítulo de cirugía de columna FLAM, con el tema Investigación en cirugía de columna en Latinoamérica. Ponentes: Dr. Armando Alpizar Aguirre, Dr. Duval Darío Molina Choes, Dr. Israel Romero Rangel. La investigación y las publicaciones son importantes porque hace que el médico crítico de lo que hace y como consecuencia lo hace creativo. Revisión bibliométrica en publicaciones de cirugía de columna en México. Se presentó un artículo sobre el estudio bibliométrico de las publicaciones en cirugía de columna en México en la base de datos Scopus, Science y PubMed. Se analizó desde 1973 al 2021, un boom en el 2005, con un gran incremento. Se está publicando más, pero se está citando menos, lo cual está relacionado con la calidad de los artículos. Las citas de mayor impacto en el periodo. Según el tipo de artículo, 264 artículos originales, 31 artículos de revisión, 100 casos y 5 capítulos del libro. País de origen de las revistas más productivas, siendo 35 México, 95 Estados Unidos, 63 Brasil, 17 Reino Unido, 15 Países Bajos, 15 España. Las publicaciones en inglés son las más citadas. Revisión bibliométrica de publicaciones de cirugía de columna en Latinoamérica. Se presentó un artículo sobre el estudio bibliométrico de las publicaciones en cirugía de columna en Latinoamérica. Publicaciones realizadas entre el 2004 al 2021. Se encontraron 1.447 publicaciones. Brasil ocupó el primer lugar con 740 publicaciones. México el segundo con 382 y Argentina el tercero con 125. América del Norte publicó la mayor cantidad de artículos, 51% entre el año 1985 y 2012, seguido de Europa, 25%, y América del Sur solo representa el 0.4% a nivel global. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un gran incremento en las publicaciones, en especial en Brasil, México y Argentina. Los cirujanos ortopédicos y neurocirujanos publicaron el 76% del total de las publicaciones y los restantes fueron publicadas por 30 áreas de especialidades diferentes. Los temas de investigación más frecuentes fueron enfermedad degenerativa, 20%, trauma, 11%, tumores, 11%. Idioma de publicación, inglés, 77%, español, 13%, portugués, 9%. Entre el 2004 y 2013, solo el 11% de los artículos publicados fueron apoyados por fuentes de financiación declaradas. Revisión bibliométrica de publicaciones de cirugía de columna en Perú. Se presentaron y discutieron varios artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Perfil del investigador neuroquirúrgico. Solo el 15% de los médicos se mantienen actualizados luego de egresar de la carrera de medicina. De este 15%, solo el 5% realizan investigación. Y de ellos, solo menos de la mitad recibieron fondos para investigar. A pesar de esto, tenemos 55 millones de publicaciones en más de 30.000 revistas científicas. Y este gran número, solo el 5% se va a acoplar a este conocimiento científico. Esto significa que de todo lo que se publica, no más del 0.1% de la experiencia mundial de todo lo que se hace en medicina, por lo tanto permanece desconocido el 99% restante. El proceso de publicación comienza con una idea. El siguiente paso es leer toda la información actual hasta volvernos expertos, para después desarrollar nuestra pregunta de investigación, aplicar metodología de investigación, escribir y desarrollar un protocolo de investigación. Es necesario tener una afiliación para que respalde nuestra investigación, buscar recursos humanos y materiales, luego desarrollar el proyecto,
hoja de recolección para mantener nuestra base de datos, saber leer e interpretar nuestros resultados, volver a la escritura mostrando los resultados, discusión y conclusiones, volviéndolo atractivo a la lectura. Finalmente, ver en qué revista será publicado y cómo hacerlo. Revisión por pares y ceder los derechos de la obra a la revista. Publicación extraordinariamente o extraordinariamente publicar. Pasos para publicar. Sistematización de la práctica médica. Formación de grupos de trabajo local. Selección de un tutor para asesoría externa. Acudir a talleres. Empezar por lo sencillo y continuar por lo complejo. Seguir como revisor. Escoger el journal. ¿Por qué una revista? Para vencer el oscurantismo y visibilizar la experiencia de todo individuo. Para aceptar la investigación a todo el mundo, para despertar la curiosidad y el interés científico, para escribir la historia en su entorno y para reinventar el conocimiento. Como dato importante, entre T10 y L2 está justificado solicitar angiotomografía antes de realizar vertebroplastía para la planificación quirúrgica por el riesgo de lesionar arterias segmentarias que pueden alcanzar la línea media pedicular. Es una de las publicaciones recientes novedosas. Luego de culminado el rol de preguntas y respuestas, el doctor Pedro Soto agradeció en nombre de la Sociedad Peruana de Neurocirugía al moderador, a los ponentes y a los participantes. Siendo las 22:15 horas, se dio por culminada esta asamblea académica de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Doctor Pedro Soto Padilla, presidente. Doctor Luis Saavedra Ramírez, secretario. Bien, muy agradecido, doctor Luis. Muchas gracias, su secretario general. Bien, doctores, se ha pasado a leer el acta última, donde nos mostraron muchas inquietudes sobre la investigación científica de los neurocirujanos. Creo que este es un paso de ímpetu para que el próximo año nosotros podamos realizar ya trabajos de investigación bajo la asesoría, la tutoría de este grupo que está fomentando este tipo de investigaciones neuroquirúrgicas propias, tanto en columna como en cerebro, de la FLAP. Bien, doctores, vamos a pasar a la segunda parte de nuestra reunión administrativa, a la parte científica, y vamos a dejar entonces al Comité de Endovascular y Vascular Cerebral, al moderador, el doctor Rodolfo Rodríguez, para que dé inicio a esta segunda parte científica. Doctor Rodolfo Rodríguez, muy buenas noches. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias, doctor Soto, y a todo el comité de la actual presidencia de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Estamos muy a gusto por estar apoyando en estas conversaciones. Por alguna razón somos el último de hacer esta pequeña conversaciones por cuestiones también de reunión de la FLAN. Voy a compartir un ratito la pantalla, si me autoriza. Entonces, Sí, hoy, el día de hoy tenemos como expositor al doctor Giancarlo Sal en cuanto a la experiencia y al enfoque del tratamiento de las malformaciones arteriovenosas en población pediátrica, pero desde una visión diferente a que la terapia endovascular es posible encontrar una curación definitiva. Mucho se ha discutido sobre esto, ha habido muchos cambios importantes en todos estos años y creo que tenemos una importante justificación para poder conversar sobre esto, ¿no? El doctor Sal y ya es un miembro actual como asociado de la Sociedad Peruana de Neurocirugía, hace poco se incorporó, pero también tiene un importante valor que va incluso con relación a lo que se comentó en el trabajo, en la exposición del martes pasado en cuanto a la publicación. El doctor Sal se ha incorporado a nuestro servicio y es un trabajador muy pertinaz de publicaciones. Tenemos más de 30 publicaciones ya de nuestro servicio del Hospital Almenara y es importante su apoyo.
También quiero agradecer a los panelistas, al doctor Dante Valer, que es de nuestro servicio, y también al doctor Alfredo Ramos, que por alguna razón ahora se conecta. Lo que nosotros estamos trayendo en relación a esta exposición también es el saludo del Servicio de Neuroradiología del Hospital Almenara en relación a las fiestas que se acercan, que es la Navidad en realidad. Queremos hacer llegar nuestro abrazo, nuestro respeto a cada uno de ustedes, a sus tiempos que se están dando para poder estar escuchando nuestra charla. En realidad existe ya mucha publicación sobre la posibilidad de curación de las malformaciones arteriovenosas en relación a la terapia endovascular. Hay publicaciones desde el 2014 hasta ahora último, como lo hace el doctor Lancino, que es un neurocirujano híbrido que se llama, como estas publicaciones del doctor Chapó, que es una eminencia en la terapia endovascular, y como otros estudios. Entonces, una de las preguntas sería si es posible curar una MAB solo con la terapia endovascular y cuáles podrían ser sus resultados. Nosotros en el Hospital Guillermo Almenara, en el servicio de neuroradiología, tenemos ese enfoque de que la malformación arteriovenosa potencialmente puede ser curada con terapia endovascular. Y como todo ciencia tiene que atravesar una situación de evaluar varias variables en el sentido de conocer la historia natural. Nosotros tenemos que saber si el paciente es un niño o es un paciente longevo de 70, 80 años, si es un matemático, si es un administrador, si es un músico, que todo eso influye para decidir al tratamiento. Obviamente que también está el conocimiento amplio de la anatomía vascular, sus aferentes. Nosotros usualmente usamos ya no la escala de Speller-Martin, sino la escala de Buffalo, que es muy importante para evidenciar la posibilidad de tratamiento y de riesgo de la terapia endovascular. Como no, el comportamiento del flujo venoso es muy importante ese análisis. Hay que sentarse a evaluar muchas horas cómo es el flujo venoso, porque muchas de esas malformaciones se están curando a través de la embolización transvenosa. La experiencia y el volumen de un centro hospitalario también es muy importante. No es igual tratar eventualmente una malformación que tener un amplio volumen de tratamiento. Como no, la tecnología se apoya mucho. El angiógrafo biplanar es de mucha importancia. Tener una imagen en dos planos en un solo momento es muy importante para poder establecer el tratamiento eficaz y oportuno en estos tipos de pacientes. El material, no me voy a detener, cada vez es mucho mejor. La sustancia embolizante que apareció, las sustancias no adherentes y que uno puede tener control sobre lo que estamos inyectando. Como no, en el intraoperatorio es importantísimo la anestesia general, la hipotensión cuando pedimos al anestesiólogo, nos debe entender, y es un manejo en conjunto durante la embolización. La UCI, que es nuestro gran soporte post-embolización en el monitoreo y terapia del paciente post-embolizado. Por lo tanto, todo esto conlleva a tener un análisis de que si una malformación arteriovenosa es posible de tratarla de manera curativa. Esto somos nosotros en el Hospital Guillermo Almenara, somos un servicio de 6 médicos. Nosotros manejamos una población más o menos en estos 5 últimos años. Hemos atendido tanto diagnóstico como tratamiento 2.942 pacientes. De estos, nosotros hemos hecho en estos 5 últimos años 503 pacientes de aneurismas, y acá está nuestra estadística de estos 5 últimos años, que es más o menos 405 pacientes tratados mediante terapia endovascular. Con esto acabo. Esto es un trabajo publicado por el doctor Sal y mi persona en la experiencia de tratamiento con miras curativas en la población pediátrica. Esto es un aporte que tenemos. Y entonces sobre este trabajo va a girar su conversación el doctor Sal, y esperaremos preguntas y opiniones de nuestros panelistas.
Así que le dejo la palabra al doctor Sal. Adelante, por favor. Hola, doctor Sal. Hola, doctor Sal. Hola, hola, sí, Doc, sí, 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 estaba, adelante, por favor. no estaba presente como panelista. Voy a compartir mi pantalla. Ok, adelante. Se logra ver, ¿no? Sí, perfecto. Sí, adelante. Ya. Bueno, buenas noches con todos. Voy a hablar de la experiencia institucional de nuestro hospital, el Hospital Almenara, en el tratamiento endovascular de malformaciones pediátricas con intención curativa, ¿no? Y recalco con intención curativa, ya que es un enfoque que nosotros le damos, a diferencia de la gran mayoría de centros en los cuales se basan en intenciones como embolizaciones prequirúrgicas, preoperatorias, prerradiocirugía, ¿no? Como vamos a hablar más adelante. Voy a dar rápidamente, bueno, todos conocemos lo que es una malformación, ¿no? La definición, el riesgo anual que va hasta un 4%, la forma, los factores de riesgo que tenemos que evaluar para una vez que tenemos el diagnóstico. Todo esto ya está descrito en la literatura desde hace tiempo. En general, en los pacientes pediátricos son la causa más frecuente de estrógeno hemorrágico, ¿no? Con respecto al rol de la embolización curativa en niños, no está bien estudiado. Hay pocos artículos que definen esto, que estudian y evalúan este concepto, ¿no? Por lo cual no hay protocolos aún establecidos, ¿no? Y aún, obviamente, no hay un consenso y tampoco podríamos decir que es una terapia definitiva, ya que no hay grandes series o estudios grandes con este tema. Bueno, acá vamos a hablar del estudio de un solo centro, que es el Hospital Almenara, ¿no? En realidad es una serie de trabajos que se han venido publicando a lo largo de los últimos 3 años. Voy a mostrar los trabajos, nuestros resultados, y más o menos todos apuntan a un porcentaje de oclusión y complicaciones que es más o menos el mismo en todos los trabajos, ¿no? Con respecto a la presentación clínica de las malformaciones, ya conocemos todos, cefalea es un 15%, las hemorragias son mucho más frecuentes en la región infratentorial, perdón, lo cual nos hace acelerar el tratamiento. En supratentorial sabemos que es un 50%, convulsiones también un 25% y déficit motor, ya sea como efecto de masa o como robo vascular, ¿no? Con respecto a las consideraciones anatómicas, tenemos que ver pues, si es una malformación rota o no rota. Obviamente, si es rota, necesita un tratamiento para evitar el resangrado. Si es no rota, hay que analizar bien la edad del paciente, el riesgo, los factores de riesgo asociados, como por ejemplo aneurismas intranidales, estenosis a nivel de la vena, aneurismas de flujo, prenidales, es una más fistulosa, ¿no? Con respecto al nido, la localización, ya bueno, ya la elocuencia, la forma, si es una malformación compacto difusa, por ejemplo, también influye bastante en nuestras decisiones. Obviamente, si es una malformación difusa en un área elocuente, no es un poco más difícil el tratamiento y sobre todo también la parte funcional post-embolización. Hablamos también las aferentes en su número, en su diámetro, en su origen, ¿no? Mientras más compartimentos tenga esta malformación o aferentes, obviamente el riesgo es mayor, aumenta el riesgo de complicaciones, la tasa de curación es más, disminuye, obviamente. El drenaje venoso también evaluamos con bastante minuciosidad. Vemos clasificaciones también, evaluamos la clásica Speller-Martin, la Speller-Martin complementaria, ¿no? Y la que usamos con un poquito mayor frecuencia es la de Buffalo, que es una escala básicamente endovascular, ¿no? Y obviamente la edad del paciente, en este caso estamos hablando de niños, ¿no? Teóricamente acá vamos a hablar de pacientes menores de 18 años, como la mayoría de artículos que se han publicado de este tema.
Todos conocemos la clasificación de Spelling y Martin, ¿no? Para evaluar complicaciones básicamente o posoperatorias, ¿no? En cirugía abierta. Hay una clasificación que salió también hace más o menos 12 años, la de Lawton-Young o clasificación suplementaria, ¿no? Que evalúa 3 variables adicionales como son la edad, el sangrado y si la malformación es compacta o no. Esta clasificación, como su nombre lo dice, suplementa, ayuda, ¿no? A la clasificación de Spelling y Martin y no trata de opacarla, digamos, o hacerla a un lado, al contrario, se complementan y podemos llegar a eh, esta clasificación es un poco más precisa en el aspecto del outcome funcional de los pacientes en cirugía abierta, ¿no? Por eso tiene un mejor poder predictivo que la escala Spelling-Martin y se ven en las curvas ROC, ¿no? En lo que llamamos área debajo de la curva, ¿no? Con curvas ROC. Hablamos más o menos un 75%, ¿no? de precisión en este tipo de clasificaciones, pero también con la salvedad que es en pacientes, se utiliza mayormente en pacientes que son sometidos a cirugía abierta y sobre todo malformaciones rotas. La clasificación de Buffalo es la que utilizamos también nosotros. En realidad utilizamos las anteriores, no siempre nos complementamos. La clasificación de Buffalo es una clasificación que se hizo en Nueva York, en la ciudad de Buffalo, en el instituto, no por el doctor Siddiqui y sus otros colaboradores, más conocido, el doctor Levy también. El número de pedículos, también mientras más pedículos tiene, obviamente hay mayor riesgo de complicaciones. Si los pedículos arteriales son más delgados, menores o iguales a 1 milímetro, obviamente esto aumenta el riesgo de complicaciones. Y si es un nido elocuente, obviamente también aumenta el riesgo de algún tipo de complicaciones, ¿no? Y vemos que hay una correlación con respecto al Spelling y Martin en la parte endovascular, ¿no? Vemos que ya un búfalo 4 y 5, el riesgo de complicaciones ya de más del 50% y por lo tanto hay que tener eso en consideración. ¿Qué opciones de tratamiento existen en las malformaciones? Bueno, obviamente manejo conservador, la resección microquirúrgica, la radiocirugía, el tratamiento endovascular y el tratamiento multimodal también, ¿no? Con respecto al manejo conservador, bueno, en pacientes de edad muy avanzada, con pobre condición médica, también en algunos casos para manejar convulsiones y malformaciones Spelling-Martin grado 4 o 5, ¿no? Malformaciones complejas de alto grado, ¿no? La resección microquirúrgica, bueno, eso ya está descrito en múltiples libros y artículos científicos. El doctor Lawton es uno de los exponentes de este tema. La tasa de obliteración con cirugía abierta llega de un 80 hasta un 95%. ¿No? Eso ya también es conocido y continúa siendo el gold estándar en el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas. Sin embargo, ahora justamente vamos a hablar de un tema que es un poco diferente con la intención curativa de la parte endovascular. Estas son imágenes sacadas del libro del doctor Lawton, que la mayoría hemos revisado. Los pasos para resección quirúrgica, bueno, parte de su libro, ¿no? La radiocirugía también es parte de un tratamiento con la tasa de obliteración que van del 60 hasta el 85%. Obviamente tiene indicaciones, malformaciones profundas, elocuentes, menores de 3 centímetros, malformaciones residuales. Sobre todo va mejor en malformaciones que tienen ausencia de riesgo, factores de riesgo, como por ejemplo los aneurismas intranidales, no prenidales, fístulas, no estenosis a nivel de la vena de drenaje. Y obviamente una de las desventajas es el periodo de ventana en el cual podría haber un sangrado. El tratamiento endovascular también es parte de un tratamiento, ¿no? Parte de un tratamiento que cada vez en algunos países se hace con mayor frecuencia y se intenta hacer tasas de curación más altas. Los objetivos del tratamiento son embolización paliativa, ¿no? En aquellos pacientes que, por ejemplo, sabemos que que es una malformación de alto flujo, ¿no? Pueden hacer robo vascular y se puede hacer embolizaciones para disminuir este tipo de patrón angiográfico. Sabemos que este tipo de embolizaciones no van a ser curativas y eso se explica con el paciente. Generalmente es en malformaciones de alto grado, ¿no? 4 o 5. La embolización target también es una embolización básicamente en los parámetros o en las características de alto grado, ¿no? De ruptura, ¿no? Llámese la parte fistulosa de la malformación, si se ha roto el aneurisma intranidal o prenidal, ¿no? Básicamente apunta a ello, ¿no? Y ambos tratamientos generalmente se dan en malformaciones de alto grado, generalmente, no pacientes que están en muy mal estado general. La embolización preoperatoria es la más conocida, ¿no? La que se aplica en la mayoría de centros a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, se hace por ejemplo, los que son híbridos, ¿no? Hacen embolización preoperatoria
no tienen mucho interés en curar o solamente en cerrar la mayor parte y el mismo día o el día siguiente van a cirugía abierta. Tenemos la embolización pre y post radiocirugía, que existe también, ¿no? Ya con lo que he mencionado. Y finalmente la embolización con intención curativa, que es o la Invocure también que le llaman algunos, que es lo que vamos a hablar, ¿no? Obviamente, para nosotros ofrecerle a un paciente embolización curativa tenemos que analizar las características de la malformación, si es rota o no rota, qué podemos ofrecerle en nuestro centro, ¿no? Qué materiales disponemos, ¿no? Generalmente son embolizaciones que requieren una cantidad de material mayor a lo normal, más microcatéteres, más sustancia embolizante, requiere un angiógrafo de preferencia biplanar, requiere una UCI, una buena UCI, manejo posoperatorio, tomografía inmediata para ver complicaciones posoperatorias, tener toda la mano. Se requiere mayor tecnología, requiere mayor recursos en general que una embolización preoperatoria. Con respecto a las sustancias embolizantes, bueno, nosotros ya las que se ven en esta diapositiva son las que más usamos, las más conocidas. El Onyx, que fue uno de los primeros que salió de sustancias no adherentes, ¿no? El Onyx, de ahí salió el Squid, que es de la marca Balt, ¿no? Que también usamos bastante. Tenemos el Phil, que es de Microvention también, que hay diferencias significativas para el uso de ambos sustancias embolizantes, ¿no? Entre el Phil y el Squid hay diferencias, hay indicaciones también para usarlo, no es que se use al azar, no tiene indicaciones, eso ya lo podemos discutir después. Y la más antigua de todas es el NVCA, el cianoacrilato, histoacril, ¿no? Que es lo que se usaba con mayor frecuencia y con tasas de curación obviamente muy bajas, ¿no? 5 a un 10% máximo, que es lo que siempre se estuvo hablando en diversos congresos y papers, ¿no? Que la tasa de curación de MAPS es baja, pero obviamente con estas sustancias era difícil lograr curaciones definitivas, ¿no? Muy pobre tasa. Sin embargo, nosotros todavía usamos esta sustancia ya que tiene indicaciones precisas para muy puntuales casos de malformaciones con un FIDAR muy pequeño o lesiones básicamente fistulosas. Nosotros lo utilizamos a la dilución que ya creamos conveniente en ese momento, ¿no? La exposición, esa es otra parte de la exposición con respecto a nuestras publicaciones. Tenemos hasta el momento 7 publicaciones entre artículos originales y reporte de casos. Voy a dar un poco de nuestros resultados, porque la idea es hablar de lo que hacemos, ¿no? Nosotros sí tenemos una estadística, tenemos resultados ya que podemos dar a conocer. Este es un tema bastante interesante de lo que es embolización curativa en pacientes con Speyer-Martin grado 3, en pediátricos, ¿no? Esto fue publicado en World Surgery. Analizamos una serie de pacientes del 2011 al 2020 en el hospital, ¿no? Un total de 61 embolizaciones, edad media de 12, y obtuvimos una oclusión angiográfica completa en un 47% de los casos, lo cual no está nada mal, es acorde a lo que dice la literatura, ¿no? Tuvimos también, obviamente, en toda esta serie de casos hemos tenido complicaciones intraoperatorias, ¿no? Hemos tenido más o menos un 13% de complicaciones intraoperatorias. La gran mayoría se debió a rupturas durante la embolización, ¿no? Rupturas intraoperatorias que, gracias a Dios, se pudieron controlar. Muy pocos casos derivó a carectomía descompresiva, ¿no? Y bueno, los invito a leer, a revisar con mayor detalle el artículo. Este es uno de ellos. Acá básicamente hablamos de la tabla, ¿no? Los invito a revisarlo, a leerlo. Es una tabla en la cual escribimos las diferencias entre las malformaciones rotas y no rotas, ¿no? Analizamos a detalle el Speyer-Martin grado 3. Como ustedes ven, abajo hay 4 tipos. Describimos lo que hemos hecho. Estos son imágenes del artículo. Vemos una malformación arteriovenosa que en este caso fue una embolización subtotal, ¿no? Vemos que quedó un remanente muy pequeño, fue una embolización más del 95% en una sola sesión, ¿no? Vemos una malformación grande, Speyer-Martin grado 3, con múltiples aferentes, un área elocuente. Y bueno, se usó en este caso la sustancia embolizante Squid. Acá igual seguimos analizando nuestras tasas de curación, los outcomes, las complicaciones, pero
En general, nuestras complicaciones en la mayoría de artículos que hemos hecho es entre un 10 a un 15% de complicaciones periprocedimentales, básicamente ruptura intraoperatoria, ¿no? Y nuestras tasas de curaciones van entre el 47 hasta el 65%. Igual vemos otro caso, una malformación temporal, rota en este caso. No vemos acá la tomografía. Esta paciente fue sometida a evacuación del hematoma. Hicimos la angiografía a los pocos días y vemos una malformación temporal, ¿no? Una malformación temporal, pero durante esta embolización se sufrió una ruptura intraoperatoria y tuvimos que cerrar el vaso, como se ve acá, en este caso, si no recuerdo, fue con histoacril, ¿no? Y bueno, obviamente pues la embolización quedó ahí, ¿no? No se pudo hacer más, fue un hematoma en una tomografía inmediata, pero no requirió mayor cirugía en este caso, ¿no? Continuando, este es otro artículo que hemos publicado, que mencionó el doctor Rodríguez. También de malformaciones con intención curativa. Es un artículo ya un poco más grande, con mayor cantidad de pacientes, ¿no? Tratamos de recolectar mayores. Es un poco difícil porque abarcamos desde el año 2011. Es difícil encontrar historias clínicas ya de esa época o imágenes de esa época que nos den mayor información, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? De todas maneras, hay muchas complicaciones también de esa época, que también, pues, obviamente aumentan los registros, ¿no? Pero bueno, igual los incluimos, casi una década de información, ¿no? De hecho, que faltan mucho más pacientes que se han perdido por falta de datos, ¿no? Pero esto es lo que tenemos, ¿no? Afortunadamente. Acá igual describimos factores predictores, muchos de ellos. Acá llegamos a una conclusión que el 58% de los pacientes se pudo realizar una embolización total, ¿no? En malformaciones pediátricas en general, o intención curativa, y se llegó hasta un 89% cuando se usó el abordaje transvenoso, ya que se está utilizando en los últimos 3 años, 3 o 4 años me parece, 4 años, 2018. ¿No? Entonces, acá un poco de lo que hemos elegido, la gran cantidad de pacientes de Spelden-Martin grado 2 y 3, ¿no? Lo más frecuente, las características angiográficas, la más frecuente fueron frontal, a nivel del tálamo. Hicimos análisis estadísticos para predecir falla para oclusión total, ¿no? Encontramos el tamaño, ¿no? Obviamente, mientras más grande es la malformación, la oclusión va a ser menor, nuestra tasa de oclusión va a ser menor, ¿no? Y cuando hay múltiples aferentes también, o sea, mayor cantidad de aferentes, obviamente la curación va a ser menor, ¿no? Y las complicaciones también pueden ser mayores de acuerdo a la escala de Buffalo. ¿No? Igual hicimos modelos estadísticos acá que básicamente confirman lo que les menciono, ¿no? Con P significativos. Y también predictores de complicaciones técnicas, ¿no? Complicaciones intraoperatorias, periprocedimentales. También hicimos análisis estadísticos. Encontramos que la presencia de malformaciones temporales también es un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque las malformaciones temporales, ya estamos haciendo un subanálisis de este trabajo, son malformaciones que tienen aferencias de arterias, múltiples arterias cerebral media, muchas veces también de arterias perforantes dentículo estriadas, muchas veces tienen venas, múltiples venas, o una única vena estenosada, también tienen factor drenaje venoso también profundo o mixto, ¿no? Entonces hay varios factores ahí que influyen en lo que es las complicaciones que se pueden dar, ¿no? Nosotros analizamos los datos y bueno, encontramos esto, ¿no? Los predictores de complicaciones fueron la presencia del lóbulo temporal, el drenaje venoso profundo, que también ya sabemos, y aneurismas intranidales, obviamente, ¿no? Que también encontramos significancia estadística. Bueno, con valores, bueno, acá un poquito ya, bueno, un poquito acá ya lo que ya les había mencionado, obliteraciones completas por vía transarterial, transvenosa, logrando una bastante alta, ¿no? Cuando se usó la embolización transvenosa, ¿no? Tenemos otro paper, también en este caso analizamos de un solo operador, embolizaciones en un solo operador, llegamos a un 45% de oclusión total cuando se hizo con un solo operador, ¿no? Acá la salvedad es que encontramos pocos participantes, de hecho, y muchos datos faltantes, se tuvo que pulir mucho la base y encontramos poco paciente, pero igual los datos sirven y se pudo publicar, ¿no? Entonces acá también resaltar que nuestra tasa, pues un
un solo operador, también están de acuerdo a lo que lo que está revisando la literatura mundial, ¿no? Acá encontramos que el FIL se cura más, ¿no? Con la sustancia embolizante FIL. Por alguna razón, no lo sé, va a depender la preferencia del cirujano, por la que le dije, y también sobre todo algunas indicaciones para usar o no cierta sustancia embolizante, ¿no? Unas imágenes también, esta malformación, como vemos, un microcateterismo y, bueno, una embolización total en este caso, ¿no? Igual acá, siempre ponemos también parte de nuestro trabajo es poner complicaciones, porque no todos son casos exitosos, obviamente tenemos complicaciones. Igual una malformación rota en proceso con el hematoma en proceso de reabsorción. Eh, Acá vemos pues la lesión y vemos que hubo una ruptura intraoperatoria, como vemos está, no sé si se ve mi cursor, eso es típico ver, nos estamos embolizando y se empieza a formar como un papel de cebolla, le decimos, y eso tenemos que parar, hacer controles si ver si está sangrando. Efectivamente acá se pudo embolizar, pero hubo un sangrado intraoperatorio pequeño que se pudo controlar y no requirió mayor tratamiento. ¿No? También hemos publicado recientemente la angiografía intraoperatoria, no solamente para malformaciones, sino también para aneurismas, en este caso con cirugía abierta, lo cual también nos sirve para ver lesiones residuales, ¿no? Y tenerlo presente, ¿no? En centros en los cuales no cuentan con, por ejemplo, un angiógrafo, un ARPNC para tratar estas lesiones. O mejor dicho, tienen el arco en C, por ejemplo, y hacen cirugía abierta o prefieren ese tipo de tratamiento, pueden hacer una angiografía intraoperatoria, en la cual le va a decir si hay nido residual o en este caso aneurisma residual y pueden mejorar la resección de la lesión vascular, ¿no? Entonces, básicamente esos son los trabajos un poco más grandes que tenemos, que hemos hecho en el servicio. Toma tiempo, toma trabajo bastante hacer esto. Las discusiones, la recolección de datos toma tiempo, toma bastante trabajo analizarlos, toma bastante trabajo convencer a los revisores que nos acepten estos papers, porque algunos de ellos por ahí falta algún detalle, por ejemplo, nuestra tasa de seguimiento a veces es baja, ¿no? Eso creo que falta, es un factor común en muchos países de Latinoamérica, porque no hay muchos papers latinoamericanos de MAPS, ¿no? Gran mayoría son de Europa o de Estados Unidos, ¿no? También tenemos reportes de casos, notas técnicas, por ejemplo, este es un aneurisma con doble pica que hemos hecho, se embolizó hace algunos años, lo publicamos, ¿no? Como detalle técnico, lo pueden revisar también, ¿no? Con histoacril, ¿no? Que se puede hacer, por ejemplo, en este caso, y se curó la lesión, ¿no? Tenemos también complicaciones, por ejemplo, en este caso una embolización que la sustancia embolizante FIL migró y hicimos una filectomía, digamos, o como una trombectomía mecánica con un stent retriever y sacamos la sustancia embolizante, ¿no? Mejorando y evitando una desgracia en este paciente, ¿no? Que pudo infartarse y finalmente el paciente se curó de la malformación también. Y bueno, este es uno de los primeros casos, de los primeros papers que hicimos de MAPS, embolización curativa de una malformación de fosa posterior con FIL. No hay muchos papers de FIL ni de SQUID, hay pocos en realidad, también estamos haciendo trabajo de eso. Entonces, esto parece interesante al inicio como un reporte de caso, que no es lo usual, ¿no? Embolización curativa con controles y todo eso, ¿no? Un aneurisma incluso un aneurisma, perdón, una malformación con aneurisma venoso, como ven acá, ¿no? Complejo. En una sola sesión se pudo cerrar todo, como ven acá. La paciente clínicamente con una paresia de sexto par, si no me equivoco, pero clínicamente prácticamente intacta, ¿no? Después de unos 4 o 6 meses intacta. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos 3 papers en revisión actualmente. Igual seguimos con malformaciones pediátricas, que es un tema que hemos visto que es bastante interesante a las revistas más o menos grandes, les gusta este tema, pues no es lo usual, no es lo usual para ellos. Igual encontramos, por ejemplo, este paper que no está publicado, está en revisión, encontramos un 60% de obliteración, ¿no? Que va más o menos en lo que hemos estado comentando previamente, ¿no? Embolización, en este caso tenemos también un paper en camino más de bajo grado, ¿no? Digamos a un 65%, con la salvedad que hay muchos casos también del primer periodo del 2011, el 2015, ¿no? Que son datos incompletos, ¿no? Este porcentaje podría ser más, yo creo que sí, ¿no? Si agregamos incluso muchos pacientes del último año, me parece que ese es hasta el 2021, faltaría agregar el 2022 y probablemente ese porcentaje pueda aumentar, ¿no?
Y acá tenemos otro paper que también está en revisión, igual de embolización con intención curativa en una sola sesión. Básicamente encontramos casi un 50%, poco más de un 50% ya con controles de embolización, de curación ya en estos pacientes, ¿no? MAPS pediátricas, perdón, estas no son pediátricas, son MAPS en general, perdón, estas no son MAPS totales, encontramos más del 50% de curación, que es bastante, ¿no? Que es bastante en realidad comparado a lo que clásicamente se dice que es un 10%, 15%. Entonces llegamos en nuestra experiencia, podemos decir que podemos llegar a una evaluación inmediata hasta un 65%, complicaciones pueden llegar hasta un 15%, curativa un 40%, podría ser un poco más, falta analizar algunos datos, definir algunos, aumentar un poco más la data, creo que podemos llegar un poco más. El estudio de Aruba, bueno, no es impedimento para nosotros, sin embargo el manejo médico es mejor que la intervención, según el Aruba, pero nosotros en uno de los artículos también mencionamos que el Aruba hay estudios post-Aruba en los cuales se debe individualizar el caso, se debe individualizar el paciente y se debe hacer en un centro que tenga experiencia, y si lo hace personal entrenado y en un centro con tecnología, las complicaciones no superan, o mejor dicho, el tratamiento no supera al manejo médico, un manejo individualizado básicamente. Convulsiones, las convulsiones en la embolización tienen algún efecto, obviamente sí disminuyen, ¿no? Sí está descrito esto, sí ayudan a las convulsiones, más o menos creo que es un 25 o 30%, ¿no? En pediátricos, bueno, la obliteración inmediata llega hasta un 91%, nosotros estamos en un 58 o 60% más o menos, estamos dentro de la literatura. Complicaciones, estamos dentro también de lo esperado, puede llegar hasta un 30%, nosotros estamos en un 10, un 15, 13 más o menos, ¿no? Y bueno, diferencias por objetivo de la embolización, nosotros curativa, por ende una embolización curativa, según la mayoría de artículos previos y lo que nosotros hemos escrito y ya hemos publicado, siempre va a haber un mayor tasa de complicaciones por el abordaje que hacemos, por la intención curativa que es cerrarla en una o dos sesiones, obviamente puede haber mayores complicaciones que una embolización preoperatoria o pre-radiocirugía en las cuales uno entra a cerrar un poco y se va, ¿no? Predictores con intención curativa, en complicaciones técnicas también. El estrés generado por los microcatéteres influye bastante. Estos son vasos patológicos, no son vasos normales. Estos vasos tienen metaloproteinasas en su pared, tienen factores de crecimiento endotelial vascular, entonces lo cual al momento de cateterizar, microcateterizar, navegar con la punta desprendible, no punta desprendible o algún tipo de microvía, puede generarse una ruptura, ya sea en el trayecto o llegando al nido. No sabemos que para hacer una embolización curativa o en general, hacer una buena embolización tenemos que llegar lo más cerca posible al nido, ya sea por la vía arterial o la vía venosa. Ese es el detalle técnico más importante, no quedarnos en la aferente. Y esa navegación puede condicionar complicaciones, puede condicionar algún tipo de lesión, de injuria sobre ese vaso. Hay remodeling de las arterias, hay anomalías endoteliales de los vasos, como ya mencioné. En estos vasos tienen pérdida de autorregulación y son vasos frágiles, esto ya está descrito. El lóbulo temporal ya mencioné, previamente aneurismas intraneales y el drenaje. Una conducta agresiva en pacientes pediátricos hay que tenerla, pero haciendo un análisis detallado e individualizado. Con limitaciones, nuestros resultados no son generalizables, ¿no? Obviamente porque somos un centro de referencia. No podemos compararnos con otro centro de provincia, por ejemplo, que no tiene la casuística que tenemos. Otro gran problema es la falta de seguimiento clínico radiológico a largo plazo. Es difícil, en realidad se trata todo lo que se puede para que el paciente pueda venir a sus controles, pero es difícil. En algún momento no hemos descrito el impacto funcional de las complicaciones. Tenemos alguna idea, sí, pero no está descrito en los papers por falta de datos, ¿no? Y una alta tasa de pérdida de seguimiento en países en desarrollo, ¿no? En este caso Latinoamérica. Esa es la primera parte y voy a dejar de compartir y voy a pasar a poner los casos clínicos. Hay varios casos y no sé si tengo un poco de tiempo todavía. Voy a poner los casos. Sí, Va a ser muy rápido. sí, es muy importante algunas imágenes Sí, de doctor. casos.
Adelante, adelante. Bueno, voy a hacer bastante rápido. Una MAP. Este es un niño de 13 años con una MAP rota, temporo-occipital, espel de Martín 2, Búfalo 2. Se usó FIL, embolización total. Vemos acá la tomografía. Está en proceso de reabsorción. El hematoma con intraventricular, hematoma intraventricular también. Es la primera, la angiografía de la arteria vertebral, que vemos una lesión, una malformación con su vena de drenaje, compacto, vemos un poco más, tiene un aneurisma intranidal, el pre y el post en AP. Igual en lateral vemos cómo se emboliza totalmente, con sustancia embolizante FIL, ¿no? Vemos el CAST. Nosotros siempre comparamos el CAST de la sustancia embolizante para ver que tenga la misma semejanza al nido, ¿no? Previamente descrito. La tomografía post siempre vemos inmediata, vemos el CAST de la sustancia embolizante y vemos que está en el lugar que debe estar, no hay migración. De un caso rápido, caso 2, niña de 10 años, la gran mayoría entra en un ranking adecuado de 0 a 2. Un rasgo 15 es una MAP de fosa posterior, embolizada total con FIL, espel de Martín 2, Búfalo 2. ¿No? Vemos acá la tomografía con un hematoma franco, ¿no? Un hematoma, y vemos en el angiotem, vemos un pequeño nido, de la malformación. Vemos el pre y el post en las imágenes en AP, una embolización transarterial, ¿no? Vemos acá cómo se ha embolizado la lesión. El casco de sustancia embolizante, y bueno, igual lateral, vemos el casco, ¿no? Que debe estar ahí, semeja el nido, y acá vemos una reconstrucción en 3D, ¿no? Con el casco del FIL y bueno, la arteria, ¿no? Con permeabilidad de todas las arterias adyacentes. La tomografía post, vemos el hematoma en resolución y vemos la sustancia embolizante. Niña de 12 años, cefalea, vómitos, una base cerebelosa, embolizada por vía transarterial y transvenosa con FIL, y también tenía aneurismas asociados, ¿no? Vamos a sacar la tomografía, un hematoma en resolución, izquierdo cerebeloso, y acá vemos pues un ovillo, ¿no? En el angiotem ya nos dice que es una malformación probablemente, hay que confirmarlo con una angiografía que es mandatoria, y vemos igual el comparativo del pre y el post en API lateral, cómo se ha embolizado esta malformación, ¿no? Con los aneurismas que tenía, ¿no? Que presentaba. Podemos el pre y el post, ¿no? Acá se ve el nido y los aneurismas. En el lateral se ve un poco mejor, cómo se ve el nido y los aneurismas asociados. Vemos acá en otra incidencia, vemos lo mismo, ¿no? Como el CAST semeja lo que es el nido, ¿no? Y los aneurismas, todo lo que se quiere embolizar. Tomografía post. Una tomografía inmediata y todo en orden. Una niña de 10 años, una fístula en este caso, ¿no? Que vino de provincia, me parece, de clínica particular. Tomografías, hemorragia, una lesión sugerente, ¿no? Acá vemos los videos. Una lesión sugerente, una lesión vascular. En el AP. En el lateral vemos esto. Una fístula, una lesión muy, muy pequeña, con su vena de drenaje, como ven. La angiografía post, una embolización ya total, ¿no? Vemos el pre y vemos el post acá, con una embolización de toda la lesión. Con su tomografía inmediata post-embolización, una sustancia embolizante que con una adecuada penetración. 15 años, una niña procedente de provincia también, con déficit motor, cefalea, otra fístula arteriovenosa temporal. Esta fue embolizada con histoacril. La tomografía va a correr ahí.
un gran hematoma. Vemos el angiotem, el cual ya hay algo sugerente, un ovillo, o en este caso una lesión vascular. Hacemos las angiografías respectivas. La lesión vascular con su vena de drenaje, y decimos embolizarla. Ya no se ve la lesión, mejor se ve, me parece, en el lateral. Vemos ya el CAST, ¿no? Pre y post, ausencia de la lesión, ausencia de vena, y la sustancia embolizante. 9 años de Trujillo, una MAB periventricular rota, embolizada total, igual cefalea, vómitos. Vemos acá la lesión vascular, con hemorragia intraventricular, algo de hidrocefalia. La tomografía simple, y bueno, el angiotem ya mostraba una lesión, ¿no? Ya mostraba un ovillo. Entonces decidimos hacer la angiografía y la vamos acá por la vertebral y vemos pues un nido de malformación claramente, ¿no? Vemos acá con su vena de drenaje, aneurismas intranidales. Y este es el casco de Onyx post-embolización. Este es squid, se ve más negrito el squid que el fill. Vamos acá los controles. En el video. Ausencia de vena, ausencia de ovillo. Tomografía post-embolización inmediata. Un poquito de extravasación hubo, pero a veces es frecuente encontrar un poco de extravasación en las tomografías inmediatas, ¿no? No vemos una ruptura intraoperatoria, pero a veces sí hemos determinado que hay en varias ocasiones una extravasación. Clínicamente silente, ¿no? Otro caso, 14 años, hemiparesia, trastorno de conciencia, una lesión rota. Vemos acá la tomografía, igual con un hematoma. Vemos las angiografías, una lesión vascular, con el hematoma comprimiendo, pero vemos una lesión con una vena de drenaje. Se hizo la ultraselectiva probablemente y se determinó que era una lesión cofistulosa, y bueno, se hizo la embolización y se cerró, ¿no? Ya desapareció ese componente, como se ve acá, era una lesión difusa, no era el típico nido compacto que normalmente encontramos. Sin embargo, era la causa del sangrado en este caso. Lesiones así finas, pequeñas, muchas veces sangran. Tomografía. Y después fue operado el niño, ¿no? Por otros colegas, me parece. Otro caso, varón de 15 años, igual de provincia, una MAB parietal izquierda, Búfalo 2, de Martín 2, todo con su tomografía pre y post, un hematoma en proceso de reabsorción. Llegan de provincia a veces después de varios días, vemos una malformación dependiente de la arteria vertebral, ¿no? De la acera posterior, parietal, con vena de drenaje, un aneurisma intranidal incluso, ¿no? 2 venas de drenaje superficiales, y perdón, no lo quise acá. Hacemos una embolización casi total, me parece que es en este caso, de una pequeña vena. Pues hay un remanente venoso, igual nosotros eso lo vemos con control, ¿no?
De todas maneras, la gran mayoría, en este caso me parece que es 95% se cerró la lesión, como vemos, un hematoma en proceso de reabsorción. Ya. El caso 9, otro paciente de provincia, cefalea, vómitos, trastorno de conciencia, una MAB, búfalo 3, Splenmartin 3, embo total con SQUIT. Vemos acá la tomografía, un hematoma. Y igual le pedimos angioten en la emergencia, porque la mayoría entran por emergencia, ya hay sospecha de un ovillo, ¿no? Un ovillo vascular, un ovillo de nido malformativo. La tomografía muestra acá, ¿no? Una lesión vascular, ya, una malformación, ¿no? Embolización total. Vemos el casco, ¿no? Cómo se ve. Bastante goma entró en esta embolización, y bueno, acá en el lateral también vemos el componente, ¿no? Un buen caso, resuelto. La tomografía postoperatoria, con un gran componente de goma. Y el hematoma en proceso de reabsorción. La primera toma un poco, perdón, acá no se ocurrió, hubo un componente de extravasación, como les mencioné, pero sin embargo el paciente clínicamente está estable, ¿no? Es frecuente a veces ver estas extravasaciones, ¿no? No hay que asustarnos, porque si no hemos visto una ruptura intraoperatoria, no habría por qué preocuparse, ¿no? Y vemos que lava, ¿no? Este me parece que es el último caso, un paciente de Cusco, una MAB del cuerpo calloso, búfalo 4, Splenmartin 2. A veces no hay correlación entre el Splenmartin y el búfalo, ¿no? Ven un búfalo alto con un Splenmartin bajo, ¿no? En total se hizo un gran hematoma. Voy a pasarlo, se hizo angioten. Se ve el hematoma en el angioten y se ve obviamente un aneurisma, una malformación a nivel del cuerpo calloso, ¿no? Hacemos la angiografía respectiva del lado izquierdo en este caso, y vemos pues un componente clásico, ¿no? De cuerpo calloso, una malformación, su vena de drenaje, el nido, ¿no? Las aferencias por la acera anterior. Vamos a hacer lo mismo, el 3D, la gran vena, y la posembolización muestra ausencia total de resolución total de la malformación. De hecho, que en cada uno de los casos hay un montón de detalles técnicos, que microcatete, la guía, todo eso, pero ya ¿no? Escapa ya un poco de la presentación, ¿no? El casco, cómo se ve, y pre y post, el pre y el post, ¿no? La tomografía, hematoma de resolución con una adecuada sustancia embolizante. Ya, perdón, este es el último caso, procedente un niño de 16, mujer de 16 años, bueno, una niña, ya, de Tumbes, procedente de Tumbes, una MAB pared occipital derecha, búfalo 4, Splenmartin 2, y fue con un abordaje combinado, ¿no? Este es un caso reciente. Un hematoma, vemos un nido en el angioten, vemos un nido en reconstrucción 3D, hacemos la angiografía, vemos una malformación periventricular, no, algo difusa, no tan plexiforme, un poco rara la morfología de la malformación, bastante compleja en realidad. Vemos ahí los componentes que le da, ¿no? Más que todo por la arteria vertebral, también un poco por la carótida, un componente mixto ahí con su vena de drenaje. Y esta es la embolización, el casco inmediato y el control. Vemos, ¿no? Una embolización total de la malformación por vía combinada. Los controles angiográficos respectivos, siempre hasta el último, ver la ausencia de vena, ausencia de nido. Y la tomografía inmediata por esa embolización.
Bueno, eso sería todo. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, añadir básicamente que debemos seguir publicando lo que hacemos, nuestros trabajos y bueno, tratar de compararnos con otros centros a nivel local e internacional. Gracias. No se le escucha, Doc. Está con su micrófono apagado. Ok, disculpa. Muchas gracias, doctor Sal. Muy amplia la conversación, la experiencia nuestra. Creo que tiene algún valor por el alto volumen que manejamos y la cantidad de casos que muestra siempre el trabajo que se hace, y siempre es importante mostrar el casco y la vena de drenaje hasta el último, si hay ausencia o no de una vena patológica. Está el doctor Ramos presente, el doctor Valer. El doctor Valer le vamos a solicitar que nos dé sus impresiones, algún comentario. El doctor Valer es asistente del servicio de neuroradio del Hospital Almenara, es un importante asistente también en la Clínica de San Felipe, trabaja en conjunto con el equipo de la doctora Azucena Dávila, tiene mucha experiencia. Y adelante, Dante, si hay alguna opinión. Bueno, sí, buenas noches con todos. Luego de ver la presentación de Giancarlo, comentar nada más que para nosotros en el servicio del Hospital Almenara es importante la técnica que hemos aprendido a desarrollar, ¿no? En cuanto al abordaje endovascular con intención curativa, lo que nosotros hemos observado, por ejemplo, es la importancia de llegar con los microcatéteres a estar en el mismo nido, es decir, la ubicación del microcatéter debe de ser intranidal. Obviamente con los catéteres de punta desprendible ha mejorado muchísimo nuestros resultados. A nivel mundial se reporta eso. Y comparado con otros centros, con casos que he visto, la diferencia, creo yo, de nosotros es que nosotros cerramos todo el nido, la aferente y también la vena de drenaje, como los últimos cascos que presentó el doctor Sal. Ahí podemos apreciar que no tenemos ningún reparo en llenar la vena de drenaje, unos 2 centímetros, 3 centímetros, de acuerdo a la zona eferente, digamos, ¿no? Yo creo que ese factor de llenar la vena de drenaje, obviamente antes se debe sellar todo el nido, hace que estas malformaciones no tiendan a recidivar. Eso es un factor muy importante. Ya que sabemos en los niños, por todos esos factores de crecimiento que aún tienen, las malformaciones resecadas quirúrgicamente con controles angiográficos negativos, pasan los años y tiende a recidivar. Entonces ese factor, al menos que estamos observando nosotros, es cuando desarrollamos una buena técnica, ya sea tan solo por vía arterial, como algunos casos se hacen, o vía combinada tanto arterial y transvenosa, el hecho de cerrar todo, obliterar todo el nido y parte del drenaje venoso, es uno de los factores que va a evitar esa recidiva, ¿no?, de las malformaciones arteriovenosas. Bueno, tampoco el hecho de tener una sola vena de drenaje, o es decir, tener 2 venas de drenaje, digamos, de una malformación, no es ya un limitante para nosotros en el abordaje transvenoso. Algunas veces entramos con doble catéter a la vena, y obviamente sus catéteres a nivel arterial, al nido, y eso nos permite curar. Algunas veces hacemos uso de 2 cirujanos a la vez inyectando. Uno está inyectando por una aferente, el otro de repente por la vena, etc. El trabajo combinado que hacemos nosotros, yo creo que es de buen resultado. Y quería preguntarle a Giancarlo, además, cuando optan por hacer en 2 o más sesiones, ¿qué recomienda Giancarlo en cuanto al tiempo de una sesión a otra para curar las malformaciones arteriovenosas? No hay un consenso, no hay una guía que dice cada cuánto tiempo, ¿no? Pero nosotros en el hospital, 1 o 2 meses máximo, ¿no? Exagerando 3 meses, para evitar la proliferación de neovasos.
y, evitar que se pierda el paciente, ¿no? Entre una y otra, en dos embolizaciones, ¿no? Entonces, no debemos dejar, yo creo que 3 meses es demasiado tiempo, si es posible dentro de la misma hospitalización es lo ideal, pero por un tema de camas, por temas administrativos, por otro tipo de temas, a veces no se logra, pero yo creo que máximo 3 meses entre embo y embo. Perfecto, excelente. Sí, buen comentario. El detalle del posicionamiento del microcatéter en el ovillo de la MAB es fundamental, prioritario, mandatorio, obligatorio, diría yo, para poder tener éxito, ¿no? Las embolizaciones en aferentes, distales, eso debería quedar proscrito y perseguido, si es posible, para evitar más daño en estos tipos de pacientes, ¿no? Sí, Hasta sí, que el sí. doctor, sí, claro, el doctor Recalcar, aprovechar, recalcar, sí, claro, adelante. sí, disculpe, recalcar que son pacientes pediátricos, no son niños, y siempre tenemos que ser sinceros con nuestro trabajo, ¿no? O sea, yo he mostrado, se ve una buena inyección, ¿no? Con contraste, que muestra toda la secuencia vascular hasta la parte venosa, hasta el último prácticamente. Obviamente acá en el video, en algunos videos se puede retrasar, qué sé yo, ¿no? Pero si no lo vamos a curar o, o vamos a hacer inyecciones distales y aferentes, entonces no tocar al niño, ¿no? No tocar al niño, porque hay casos, hemos visto casos de embolizaciones mal realizadas, ¿no? Que en realidad pues no debería hacerse, ¿no? Eso va en perjuicio y estos pacientes se perjudican, ¿no? Yo creo que se le debe mostrar incluso lo que no hacemos nosotros, ¿no? Nosotros sentamos al paciente y le enseñamos lo que hemos hecho, a pesar de que obviamente es difícil que entiendan, por un tema, pues, no son médicos, etcétera. Es difícil entender a veces las imágenes, pero nosotros les enseñamos, siempre enseñamos el CAST, ¿no? Que es una ayuda para nosotros, ¿no? Y que sepan de lo que hemos hecho y ser sinceros, ¿no? Con los pacientes sobre todo. Yo creo que por ahí va también la filosofía de trabajo. No mentirle a los pacientes, no engañarlos que se han embolizado en un porcentaje alto cuando no es cierto, ¿no? Exacto, claro. Antes de pedir la palabra al doctor Ramos, el doctor Gerson Flores pregunta, felicita por el trabajo, el espíritu de la investigación. Pregunta, ¿cuál es la tasa de las complicaciones y los principales factores de la ruptura intraoperatoria? No te escucho, está apagado tu micro. Perdón, sí, ya está, eso ya lo mencioné, es más o menos un 10 a un 15%, y los factores, como mencioné, es el lóbulo temporal, malformaciones temporales, la presencia de aneurismas intranidales y el número de aferentes. Mientras más número, mayores complicaciones también, menor tasa de curación, ¿no? Sí, perfecto. Incluso nosotros tenemos Tamaño también. desarrollado un flujograma, un protocolo cuando se produce la ruptura de una MAB, ¿no? Rápidamente, lo primero es que no hay que perder la calma, avisar al anestesiólogo que se ha roto la MAB para que tenga un mejor manejo de la presión y de la profundidad del plano anestesiológico. Evidenciar rápidamente, en eso sirve mucho un angiógrafo que tenga una tomografía intraoperatoria que se llama Dyna-CT o Esper-CT. Nosotros tenemos un tomógrafo portátil que inmediatamente hacemos una angiografía para evidenciar el daño. Tenemos que identificar a lo que sea posible, identificar si la ruptura fue de la arteria aferente, del aneurisma aferente, si fue del ovillo, si perforamos con la guía, con el catéter. Y sobre eso vamos a tratar de resolver ocluyendo la aferente o seguir embolizando la MAB, ¿no? Inmediatamente identificar también si el paciente amerita una derivación ventricular que por lo general nosotros lo hacemos en la misma sala de angiografía, ¿no? Eso es un protocolo que ya lo tenemos bastante desarrollado
y prácticamente es un código, ¿no? de alerta, ¿no? Gracias al doctor Flores. El doctor Ramos está Alfredo. El doctor Alfredo es un amigo, es un compañero. No sé si por buena suerte o mala suerte ha sido nuestro discípulo residente en la Almenara. Ahora está desarrollando con mucha fuerza y mucha voluntad en el Hospital Rebagliati. Es uno de los pilares del desarrollo y del trabajo continuo. Y él también está en la parte privada con nosotros en la angloamericana y él tiene muchísima experiencia. Yo estoy seguro que nos podrá dar algún comentario en relación a lo que estamos conversando. Sí, buenas noches con todos los presentes en la sociedad. Primero agradecer, ya estoy cerca de mi casa. Primero agradecer la invitación a todos los que están presentes. Y segundo, felicitar al doctor Giancarlo Sal, básicamente por los trabajos que publica, el tiempo, el esfuerzo que hace, porque no es fácil. Yo lo digo con mucha experiencia, o no, lo vivo. No es fácil publicar un trabajo, es difícil. Y más aún todavía cuando nosotros tenemos muchas actividades que hacer. Entonces, por eso va el reconocimiento, ¿no? Por eso es que no muchos de nosotros publicamos, y él lo está haciendo, y yo de verdad lo felicito. Volviendo al tema de malformaciones en pediatría con el fin de curarlo, nosotros, los de Rebagliati, tenemos esa misma, ahora último, en estos últimos años, nosotros tenemos esta misma expectativa de adultos como en niños. Nuestra expectativa es siempre curarlo. Ahora, cuando nosotros vemos que la lesión no se puede curar, ¿correcto? Entonces ya podemos pensar en un tratamiento multimodal. Pero si es que se puede curar, nosotros lo hacemos. Anteriormente, muchos años atrás, cuando solamente existía el Histocril, solamente se apuntaba a ser parte de un tratamiento multimodal, ¿no? Ya sea, como mencionaron, cirugía o radiocirugía. En otras partes del mundo, como en México, por ejemplo, hay mucho, y en Estados Unidos, hay mucho tratamiento híbrido. O sea que siempre apuntan la embolización como parte de, no apuntan a una embolización, una curación, porque la mente de un híbrido, y eso lo digo, su análisis no es como alguien que se dedica solo a embolizar. Entonces, ellos tienen una herramienta adicional, que es la cirugía. Por lo tanto, ellos no van a ver, un híbrido no va a ver una lesión vascular, una malformación con los mismos ojos que lo hace un cirujano puro o un embolizador puro. ¿Correcto? No es igual. Ahora, habrá que ver pues la estadística, los resultados va a decir quién es mejor o quién tiene la mejor decisión. En una malformación pediátrica, para mencionar como algo que se tiene que mencionar, es que por mucho tiempo se decía de que el Onyx era dañino para los niños, que no se utilizaba. Y por muchos años yo estuve en varios congresos y siempre se cuestionaba eso. Finalmente, el tiempo y la experiencia ha dado la razón de que eso no es así. En una embolización, que quiero yo también aportar, es cuando tú vas a hacer un análisis de una malformación para ver si lo vas a curar, es importante hacer el microcateterismo selectivo. Ahora, siempre y cuando la malformación esté, digamos, con esta indicación, porque hay malformaciones pues, que no es necesario hacerlo. Si tienes una malformación de tronco con un ASCA o un AICA que da, ya está claro que ese es su aferente. Pero si tienes una malformación supratentorial, parieto-occipital, donde participa la cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior, entonces ahí tienes que hacer un microcateterismo para que planifiques la compartimentalización de esa malformación, su vena de drenaje, y comiences a actuar en cada uno de ellos. Otro principio que quiero mencionar, y que está antes del microcateterismo, es justamente la planificación. Uno no puede lanzarse a embolizar y poner el microcatéter y decir que se lleve el flujo a cualquier aferente. Total, cualquier flujo, cualquier arteria le da a la malformación. Y ya, porque se fue el mágico, se fue el maratón, o se fue cualquier catéter a cualquier aferente, ya ahí llenamos. Eso está mal. Entonces la gente que está embolizando o que está aprendiendo a embolizar, por favor, no pueden actuar así. Uno tiene que planificar y ver cuántas aferentes son, como dijo el doctor Sal,
cuál es de alto flujo, de bajo flujo, cuál tiene una alta resistencia, baja resistencia, y en base a ello uno escoge el aferente, porque tiene un plan de trabajo. La primera sesión hago esto, la segunda sesión hago aquello, la tercera hago esto. Ahora, si tú lo puedes resolver en una sesión, excelente, porque la malformación se presta para hacerlo. Entonces, eso es muy importante, la planificación, es muy importante el microcateterismo selectivo, y como mencionaron, pues ya las cosas técnicas, como por ejemplo, si tienes un tratamiento de curación en una malformación y vas a entrar por vía arterial, por ejemplo, yo recomendaría asegurarme de que el material embolizante termine de llenar la vena o las venas, evitando que refluya. Y porque si refluye me va a hacer una isquemia y probablemente no llegue a la parte final. Por lo tanto, si yo voy a embolizar por vía arterial, yo tengo que asegurarme que mi material embolizante no vaya hasta el final y no retroceda, ¿correcto? Cosa contraria, si voy a hacer un abordaje combinado, arterial y venoso, yo tengo que asegurarme, en mi caso, planifico es en bajar la presión arterial o ponerle un catéter balón a la arteria, para de esa manera yo poder garantizar que el material embolizante vaya de la vena hacia la arteria. Entonces, cuando tú tienes una lesión y sabes muy bien que hay un riesgo de isquemia, porque estás en una arteria opercular del área del lenguaje o estás en una arteria del área dominante, tú no puedes permitir que el material embolizante retroceda mucho, porque te va a producir una isquemia. Entonces, a veces es mejor ir por vena. Pero como les digo, cada lesión vascular, cada malformación es una patología diferente. Y en los niños es igual, ¿no? Entonces, nada, cualquier pregunta que quieran, no sé, estamos acá para resolver, pero eso es más o menos lo que quería adelantar. Perfecto, gracias. Esto en realidad, el tratamiento de una malformación va más allá de lo que estamos conversando. Hay tantos puntos técnicos, como el doctor lo mencionaba, doble microcatéter con balón, oclusión transitoria de las aferentes, embolizar primero por la arteria y continuar por la vena, o hacer una arteria ahora y la siguiente la vena, ¿no? Hay varios detalles técnicos que no pretendemos alcanzar todo en esta conversación. El doctor Luis Hacha pregunta sobre el tiempo de seguimiento cuando se considera una embolización curativa. ¿Hasta qué tiempo se extiende la evaluación tratándose de niños? ¿No? Doctor Sal. Intentamos que sea hasta los 5 años. Y digo intentamos porque a veces el paciente se pierde, ¿no? Sí. Perfecto. Ya. Sí, eso también es muy importante, ¿no? Hay evaluaciones que se hacen sobre todo en los niños con resonancia magnética, y hay evaluaciones que se hacen con angiografía por cateterismo, ¿no? Cuando se considera que la embolización ha sido arteria, ovillo y vena, usualmente los seguimientos pueden ser por resonancia, aunque esto varía según la institución, según las posibilidades que tiene cada centro a disposición, ¿no? Y por lo menos debería haber una angiografía al año o repetir la otra a los 2 o 3 años por cateterismo, ¿no? Lo importante en un seguimiento es considerar que no haya ninguna vena de drenaje anómala, ¿no? Cuando se demuestra eso, consideramos absolutamente curado al paciente, ¿no? No sé si estamos en tiempo, son 9:30, creo que estamos en el tiempo correcto. No hay más preguntas por el momento. No sé si tenemos ya palabras de despedirnos, creo. Doctor Hola, Dante. doctor. Sí, hola, doctor. ¿Cómo va? ¿Alguna pregunta que lo tiene usted por ahí? No, sí, doc, todavía estamos con el tiempo adecuado, pueden dar las Perfecto. últimas apreciaciones. Sí. Perfecto, perfecto. Dante, tus últimos comentarios o algún consejo, algún detalle, un tips.
No se olviden también que el Hospital Almenara es un centro que forma residentes. Actualmente tenemos a 3 residentes de distintos hospitales. Y aprovecho esta situación de la sociedad que tiene la mente en el desarrollo de la neurocirugía, de ofrecer nuestro servicio para todo aquel residente que quiera ver la parte endovascular, ¿no? Adelante, Dante, si tú deseas hacer un comentario final. Sí, claro, un comentario final, recalcar lo que dijo Giancarlo en cuanto a ser honestos con nuestro trabajo, ¿no? Hemos visto trabajos o casos de otros centros en el que efectivamente lo único que se hace es cerrar las aferentes y aparentemente el paciente está curado, sin embargo pasan los meses o años y estas malformaciones tienden a recanalizar y se ponen mucho más grandes, crecen unos neovasos que finalmente a veces son muy difíciles de curar por vía endovascular, no nos permite, digamos, ocluir adecuadamente esos vasos, ¿no? Entonces, todos debemos de ser honestos en nuestro trabajo y ver la mejor opción para el paciente. Si es un tratamiento endovascular puro, se puede también considerar el tratamiento multimodal, como es una resección quirúrgica o una radiocirugía. Cada caso se debe analizar individualmente. ¿Okay? Perfecto, muchas gracias, Dante. Alfredo, ¿estás estacionando? ¿Estás ahí? Hola, ya no, ya estoy ya en mi casa ya. Sí, No, algunas palabras, algún tip, un consejo. eh, solo de repente sumar esfuerzos todos para publicar más casos, tener más presencia a nivel internacional, porque definitivamente algo que estoy convencido es de que nosotros, tanto el Almenara como el Rebagliati, estamos haciendo cosas del mismo nivel que en otras partes del mundo, de Europa, definitivamente de Estados Unidos creo que somos mejores. Y de repente los que me escuchan pueden decir que hay un poco de soberbia, pero ustedes que también hacen lo mismo que yo no me podrán desmentir. Sí, Definitivamente la calidad de trabajo que hacemos nosotros, creo yo que un americano no lo haría. En Europa creo que están los mejores y ellos sí definitivamente nos tienen mucha ventaja. Y nuestro trabajo a nivel sudamericano es muy bueno, de alta calidad. Lamentablemente no tenemos presencia y para ello necesitamos publicar, ¿no? Entonces, esa es una reflexión para todos, para mí mismo y nada, ¿no? Por eso era mi felicitaciones a Sal, ¿no? Eso, y finalmente para los que están haciendo esto, que lo hagan con conciencia, sabiendo que, como han dicho, hay muchos errores que hacen algunas personas, de repente porque no conocen la fisiopatología, no conocen el análisis, no conocen la hemodinámica, qué sé yo, pero mejor es si van a entrar a hacer esto, que lo hagan entendiendo y sabiendo lo que hacen, ¿no? Para así evitar complicaciones y daño al paciente. Esa sería mi recomendación o mi consejo. perfecto, muchas gracias. Y creo que no hay más comentarios, más preguntas. Y una vez más, a recalcar el agradecimiento por todo este año 2022, que ha sido maravilloso y exitoso. La confianza que nos dio el comité de la sociedad para desarrollar la parte endovascular, que como una técnica no venimos a quitar ningún espacio, sino venimos a aportar en tanto paciente que requiere. Testigos son nuestros resultados, testigos son nuestras publicaciones y el avance que va teniendo la neurocirugía peruana. Y por último, también mandar nuestra felicitación, ya lo dije al inicio, de feliz Navidad, probablemente también un feliz año para todos. Ojalá que haya una reunión antes de Año Nuevo y insisto en que todos debemos seguir siguiendo a la sociedad, incorporándonos, tener unas horas para estar en actividad mediante esta plataforma Zoom, que también la sociedad necesita de nosotros en nuestra participación. Muchas gracias, doctores, al doctor Soto, a todo el comité. Muchas gracias, doctor Rodríguez. Gracias
al Comité de Cerebrovascular y Terapia Endovascular. Nos alegra mucho de que nuestros colegas, en esta oportunidad, el equipo de terapia endovascular del Hospital Almenara ha tenido a bien de presentar su experiencia y resaltar esa iniciativa y ese gran impulso que le están dando a la investigación, lo cual nos alegra mucho y sirve también para que otros centros, tanto de salud como del Ministerio de Salud y de otras instituciones, puedan seguir ese camino. Es importante, sabemos la gran calidad del trabajo del neurocirujano peruano, sin embargo, de acuerdo con el comentario del doctor Ramos, donde debemos tener un mejor registro de información y en base a ello, en adelante, tener más publicaciones y obviamente con mayor dedicación. Creo que todos los colegas neurocirujanos, sobre todo los neurocirujanos jóvenes, tienen un gran ímpetu, están por buen camino, se están realizando buenos trabajos en diferentes instituciones y creo que eso nos da mucha alegría. Reciban nuestro agradecimiento al doctor y felicitaciones al doctor Giancarlo Sal, al doctor Dante Valer, al doctor Alfredo Ramos, por cerrar con broche de oro estas actividades académicas de todo el año. Creo que todos nos hemos beneficiado. Tenemos una actividad constante, eso dice mucho del neurocirujano peruano, que se capacita constantemente. Creo que cada vez estamos trabajando en equipo. Creo que todos los centros hospitalarios que tienen el área de neuroquirúrgica debemos trabajar de la mano y hacer un solo esfuerzo para que la neurocirugía peruana muestre su verdadero rostro, su verdadera capacidad, que a lo mejor en cuestión de poco tiempo será así, estoy seguro que será así. La próxima semana tenemos una última reunión que es netamente una sesión informativa. Reciban nuevamente un saludo grande a nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Neurocirugía. Que pasen una feliz Navidad. Nuestros mejores deseos de éxito y superación para todos ustedes. Buenas noches y nuevamente, doctor Rodríguez, gracias por todo y a todos los colegas por darse este tiempo y estar con nosotros. Gracias. Un gran abrazo. Todos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, gracias.